Hola, ¿qué tal? Esperemos que haya gente que se esté conectando ahora. Hemos cambiado el horario de estos Instagram Live, tratando de ver si a gente que no podía join us, concurrir con nosotros más temprano, les conviene este horario. Y también estoy en otro lugar, así que estamos tratando de ver si la iluminación es adecuada o no. Eh, la idea de hoy es hablar de subrogación, pero no tanto desde el punto de vista médico, no tanto desde mi punto de vista, siendo yo el que cuente qué es la subrogación, aunque voy a empezar a hablar un poquito de eso, pero también Silvina Sánchez nos va a contar su historia. Y para eso le voy a pedir, ya vi que se ha conectado, pero le pido que me solicite para poder estar en el video. Silvina, si tenés que apretar, tenés que hacer clic en algún lugar en el screen tuyo donde dice que me estás solicitando participar en vivo del Instagram Live. Si no lo encontrás, tenés que scroll down, mover hacia abajo las distintas imágenes que te aparecen y ahí me vas a poder pedir de estar en el video. Este, mientras Silvina trata de conectarse, vamos a ver si ahora está, porque a lo mejor era yo el que no podía hacerlo. Ahí de conectar, ella tiene que aceptarnos. Brevemente voy a hablar de lo que... Hola Silvina, ¿cómo te va? Acá estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, al final la tecnología no nos ha ganado a ninguno de los No, dos. no, 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 no. No. Este, bueno, mi idea es que yo voy a hablar un poquitito brevemente de lo que es la subrogación y después vamos a ir hablando de cómo fue tu experiencia, ¿no? La subrogación básicamente es una de las opciones terapéuticas de los tratamientos que tenemos los médicos que hacemos infertilidad. Y es aquel tratamiento en el que la mujer que está embarazada no tiene la intención de criar a ese bebé. Eh, la subrogación tradicional es aquella en la que esa mujer pone su óvulo, o la que más comúnmente hacemos, que es la gestacional, es en el que el óvulo viene o de la paciente o de una donante. Eh, Básicamente ese es el tratamiento de la subrogación gestacional, que puede estar indicado claramente en una situación en la que la mujer o no tiene útero porque se lo sacaron por una histerectomía de manera quirúrgica, porque tuvo o fibromas o tuvo un problema en una cesárea anterior, o porque ya nació sin ese útero, sin ese órgano, una malformación congénita. Puede ser que por la edad ya no se le aconseje estar embarazada o tenga algún problema médico que haga que el embarazo sea de altísimo riesgo, o puede ser que después de múltiples fallas de intentos de lograr un embarazo a través de tecnologías de baja y alta complejidad, no logra el embarazo y entonces se le sugiere la opción de la subrogación. Uh, Antes de hablar de tu caso, contame vos, si yo recién te conozco y me tendrías que definir quién es Silvina Sánchez, pero no me hables en tercera persona, por favor, ¿ok? No, no, Contame te un hablo poco de yo. vos. Soy abogada y me recibí en la Universidad de Buenos Aires y vivo en Buenos Aires y después de hacer 10 tratamientos in vitro,
el camino de mi fertilidad estaba cerrado y entonces no tenía mucho más para recorrer hasta que se me presentó la opción de la subrogación. Y así llegué hasta tu consultorio. Y cuando yo no sabía nada de subrogación, cuando yo empecé a pensar en la subrogación en Argentina, no había casos de subrogación y los pocos casos de subrogación internacional que había, no estaban, o sea, no era nadie que yo hubiera conocido había hecho la subrogación. Entonces tuve como un doble desafío, el personal de abrirme al camino de la subrogación, pero también el desafío legal, que como de subrogación yo no sabía nada, lo primero que hice fue sentarme a estudiar subrogación para ver si era posible desde mi lugar en Buenos Aires como abogada, cuál era el camino que yo tenía que recorrer para poder llegar a ser madre por subrogación en los Estados Unidos y continuar con mi vida aquí en Buenos Aires con mis hijos nacidos por subrogación. Y puse mi estudio, mi saber, mi conocimiento a estudiar subrogación. Y los caminos me fueron llevando, digamos. Primero la recorrí, la subrogación, como abogada y como paciente. Después empecé a conectarme con gente, claro, porque al principio éramos muy poquitos las mujeres que recorrimos ese camino desde aquí. Después, por suerte, empezó a ampliarse un poco más y cada vez alguien conocía a otra persona y otro conocía a otro y se empezó a hacer como una cadena de favor, como una cadena de favores, ayúdame que te ayudo. Y se empezó a hacer un poco más fácil, pero yo recorrí sola ese camino. Y me acuerdo de habernos sentado en mi oficina con los contratos y los resaltadores, a marcar contratos y a estudiar y a preguntar. Y, y me sirvió mi profesión porque me dejó entender la subrogación desde varios aspectos, más allá de lo que yo estaba padeciendo personalmente, pude entender la subrogación desde lo legal, desde la amplitud de aspectos que uno tiene que abarcar y cómo mágicamente y con un trabajo arduo siempre llegas a un buen puerto que es a formar una familia, que es lo que a mí me pasó. Yo tengo que agradecer todos los días. Y déjame poner de lado un poquitito el aspecto legal del que vos nos vas a poder hablar como paciente, pero también como abogada, para hablar, por ejemplo, primero cuando vos decidiste hacer subrogación. ¿Fue una sugerencia del profesional que te veía en Argentina? ¿Cómo llegaste a esa indicación? No fue una sugerencia del profesional. Yo estaba, yo no podía, no concebía la vida sin ser madre. Entonces, al principio, bueno, cuando el médico acá en Buenos Aires me dijo, bueno, hasta acá llegamos, después de 10 in vitro, con todos resultados negativos, no hay mucho más camino para recorrer. Planteate la vida desde otro lugar. Y con todo su amor me despidió, me dijo, mira, te acompañé hasta acá, hay otros modos de concebir la vida, pero yo no lo concebía así. Entonces empezás a escuchar, bueno, y ves que afuera alguien hizo una subrogación, pero claro, eran personas, de verdad que eran personas inalcanzables, para mí. Vos pensabas, bueno, Ricky Martin hizo una subrogación. ¿Yo qué tengo que ver con Ricky Martin? No tengo nada que ver con Ricky Martin. Y acá tengo que traer a mi mamá a la charla, que ellos, mis padres, solían viajar todos los años a Estados Unidos a pasar un tiempo de vacaciones. Claro, y ella estaba más en contacto o escuchaba y ella me sentó y me dijo, mira, existe esta posibilidad. Y yo la veía como muy lejana y me dijo, busquemos quién te pueda ayudar en Estados Unidos. Yo no conocía a nadie, no conocíamos un médico en Estados Unidos. Y ahí sí, volví a mi médico en Buenos Aires y le dije, esta es mi idea, necesito que vos me ayudes a encontrar un médico en Estados Unidos que me pueda ayudar a llegar acá, a la maternidad. Entonces, él me dijo, bueno, deja que voy a consultar a un ex compañero mío de la facultad que está en Estados Unidos, que él me refiera a quién podemos ver en Estados Unidos. Y así llegué hasta vos, a través de Vivico en Buenos Aires, pero no fue de él la primera sugerencia. No, Y es un camino que decime, me abrí, es un camino que me abrí sola. el hecho de
de que se te planteara la posibilidad de no estar vos embarazada, de no llevar vos el embarazo. ¿No era algo que para vos era una barrera que no tenías que traspasar? No, quizás si yo no hubiera pasado por probar con mi propio cuerpo, no sé, yo estaba agotadísima, estaba muy agotada físicamente, había pasado por los in vitro, por operaciones, por laparoscopías, por estudios invasivos, había pasado por mucho, por terapia, había pasado por muchos lugares. Y a mí en realidad, yo te decía, yo quería ser madre. No, nunca me planteé, yo quiero estar embarazada. Quizás no suena muy políticamente correcto, pero yo nunca dije que yo quiero tener, yo quiero ser mamá, no era tenerlo, gestarlo, llevarlo, lo quería tener conmigo. Y la subrogación me ofreció todo aquello que yo necesitaba, me ofreció estar cerca de mis hijas en este caso, me ofreció estar cerca de mis hijas durante el proceso. Yo no estuve lejos, si bien estaba yo en Buenos Aires y la panza estaba en Estados Unidos, yo estuve siempre cerca de mis hijas por contacto, por viajes, por estar. Yo no estuve lejos, yo las sentía a mis hijas, ¿eh? De hecho, alguien me dijo, engordaste a la par del embarazo. O sea, yo me las hice muy mías a mis hijas. La verdad que para mí no era un punto. Soy como quizás muy práctica, a grandes problemas, grandes soluciones, quizás. Para mí no fue un punto, ¿eh? Yo quería ser mamá. No me importaba mucho el proceso del embarazo en sí mismo. Bueno, fuiste evolucionando, ¿no? Porque primero cuando con tu esposo decidieron tener hijos, jamás se hubieran planteado hacer una subrogación No, de entrada. no, Entonces era el no. paquete completo, ¿no? Para ser mamá tenías que tener el embarazo y después viste que renunciando a ciertas etapas no te ibas a desprender del objetivo mayor que era ser mamá. Sí, es difícil también porque la vida es tan natural, dar vida es tan natural. Uno va por la calle y ve mujeres embarazadas todo el tiempo, tus amigas se embarazan todo el tiempo. La vida es muy normal, dar vida es normal. Y uno no se da cuenta, o todo el tiempo no está pensando el gran milagro que es dar vida. Para que una mujer pueda dar vida se tienen que alinear tantos factores. Y finalmente yo no sabía cuál no estaba alineado en mi caso, pero sí, empezás primero renuncias a una cosa, después renuncias a otra, después lloras un poco, después lloras a otra, y después pensás, ¿y cómo llegué hasta acá? Y sí, nunca pensé que a mí me iba a pasar, ¿eh? Porque siempre cada cosa que me había propuesto en la vida la había conseguido, y esto tampoco me iba, como que la maternidad no me podía estar negando, no se me podía negar a mí. ¿Por qué a mí? Si yo había hecho todo bien, había tenido una vida sana, era una mujer sana, no fumaba, no, o sea, nada, no tomaba alcohol, tenía hábitos saludables, me alimentaba bien, ¿por qué a mí? Y la ciencia no me pudo decir por qué no a mí, pero finalmente me dijo por qué a mí sí. Y tuve a mis hijas, o sea, me mostró otro camino y siempre digo que la mujer tiene que ser inteligente y abierta para plantearse y dejarse abrirse a las posibilidades, no te lleva a buen puerto cerrarse, es difícil la subrogación, pero bueno, cuando yo las veo a mis hijas pintar las paredes, todo valió la pena, ¿no? Por todo lo que ¿No te pasé, no enojas un recorrí yo, poquito? no, ¿cómo? ¿No te enojas un poquito cuando te pintan las paredes y te arruinan la Ah, grito, casa? sí, bueno, gritas todo el día, pero son un milagro en mi vida, ¿eh? O sea, yo no estaba destinada a ser mamá y la subrogación a mí me lo permitió, yo no tengo más que agradecimiento. Y decime, Eh, hace poco se festejó el Día de la Madre. ¿Cómo eran tus días de la madre cuando estabas luchando, cuando no eras mamá vos todavía? ¿Cómo transitabas ese día que debía ser tan difícil como lo es, me imagino, y lo sé para toda la gente que tiene infertilidad y está Era luchando? difícil, era difícil y yo siempre trataba, a mí no me gusta que la gente me tenga pena. O sea, yo no soy una pobrecita, pero en el fondo vos llegabas a un lugar donde festejaban el Día de la Mamá y vos sentías que te decían, pobrecita, sigue intentando
y después de un montón de años, y pobre. Y el pobre a mí me molestaba sobremanera, ¿eh? Yo nunca fui una pobre. Y me acuerdo que en una ocasión Gustavo me dijo, mirá, es el cumpleaños, no me acuerdo de quién, y está lleno de gente con chicos. Y me dice, ¿vos querrías no ir? Me dice, ¿por qué no pasa nada si no vamos? Y yo pensaba, no, porque la vida es esto, o sea, la vida es que la gente tenga hijos. Entonces yo no sentía que tuviera que retraerme a esa parte de vida, porque me iba a convertir en una amargada. No me quería convertir en una amargada, pero había que remarlos los días de la madre, los cumpleaños de las amigas, tus amigas que tenían hijos, los chicos ya iban a la primaria y vos todavía estabas con un in vitro y viendo si podías arrancar el que seguía y si te había quedado algo congelado para reusarlo. Eran difíciles, la verdad es que fueron años, sí, difíciles. Y vos, cuando te preguntaban para cuándo, vos que compartías, decías que tenías infertilidad, que estaban tratando o eludías el tema. Al principio no. Al principio no decía. Decía, bueno, tengo otras cosas que hacer, estoy haciendo una maestría, estamos viajando. Bueno, después decía, bueno, ya va a venir. Después ya estás enojada con todo el mundo y cuando la gente te pregunta, ladrás. O sea, yo ladraba. Estaba mala, mala, mala. Y fui pasando por distintas etapas. Y de hecho, bueno, al principio los in vitro los decía, después ya no decía más nada, porque ya cuando al cuarto íbamos mal, ya no decía más nada. Después cuando empezamos con la subrogación, yo me acuerdo que el primer intento tampoco funcionó y yo ya no quería saber nada. Y de las mellizas dijimos cuando faltaban creo que 2 meses para que nacieran, no dijimos nada, yo no podía lidiar con otra mala noticia. Entonces pasé por muchos estados, pero hubo una época que yo estaba intratable. Era mala, mala. Entonces, contanos, nos conocimos, viniste a la consulta, yo no me acuerdo, ¿estaba tu mamá presente también? No, mi mamá estuvo en la primera transferencia. Yo estaba en Buenos Aires y mis padres estaban allá de vacaciones y se fueron hasta tu clínica a la primera transferencia. Entonces, viniste, nos conocimos, hablamos, se planteó como una posibilidad la subrogación, se indicó eso. Primero hicimos una videollamada. Yo viajé a verte cuando ya te conocía. Habíamos tenido desde Buenos Aires, en el mes de diciembre de ese año habíamos empezado una ida y vuelta y cuando viajamos a tu clínica llevábamos todos los análisis listos. Teníamos la parte médica ya para ganar un poco más de tiempo y empalmamos un viaje y ahí ya, cuando llegamos a conocerte, ya te habíamos taladrado en consultas tupido. Y ya nos habías indicado, para indicarnos la subrogación, tuviste también, tomaste un tiempo y evaluaste nuestros antecedentes y yo tuve que enviar toda tu clínica y ahí después nos vino a vuelta de mail la indicación y ahí recién viajamos a verte. Y entonces trabajaste con una agencia también para que te facilite la búsqueda de la subrogante. ¿Con qué agencia trabajaste? ¿Cómo fue eso? Trabajé con Open Arms porque entendí que yo era un paciente de los que necesitaba ayuda para todo. Yo no podía gestionar nada por mí misma, no había ninguna diligencia que yo pudiera hacer en Estados Unidos por mí misma. Entonces necesitaba sí o sí de ayuda para el tratamiento, necesité ayuda. Y cuando viajé a conocerlos, fueron muy amorosos, conmigo fueron muy claros en las explicaciones. Yo tenía muchas preguntas muchas desde el desconocimiento. Yo no sabía qué relación iba a tener con quien gestara a mis hijas y cómo podía acercarme a ella y con una paciencia infinita. Todos ustedes siempre tienen con los pacientes una paciencia infinita, porque el paciente es impaciente también. Y bueno, y ellos gestionaron mi tratamiento y sirvieron de nexo entre la clínica y la gestante, entre la clínica y quienes administran los fondos, entre Silvina y mi gestante,
toda la parte administrativa la coordinaron ellos, más allá de ayudarme a encontrar quién gestara a mis hijas, ¿no? ¿Quién fue la subrogante con la que... Debbie fue mi subrogante, una chica muy joven que tiene 3 hijos. Y yo me acuerdo que la primera vez que la conocimos con Gustavo en un bar, nos juntamos con ella en un bar y yo tampoco sabía, bueno, ¿qué hacemos? Nos juntamos a comer, nos juntamos a tomar, no sé, un café, algo, y me acuerdo que hasta para eso llamaba a Open Arms. Entonces llamé y Sowat me dijo, déjate llevar, o sea, donde la conversación te lleve, ahí van a terminar. Entonces fuimos con un poco de nervios y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, y nos encontramos con una chica muy joven que tenía con ella las fotos de sus hijos. Y bueno, y nos mostró las fotos de sus hijos y nos contó por qué quería ayudar. Nos contó que antes de encontrarse con nosotros había tenido la posibilidad de ayudar a otra familia, pero esa familia tenía un hijo y estaba buscando con la subrogación agrandar su familia. Y ella prefería ayudar a alguien que no hubiera podido tener hijos. Y por eso está dispuesta a conocernos a nosotros. Y también es un mito esto de que la subrogación, que las mujeres, que ella nos eligió a nosotros, fue mutuo. O sea, ella quería conocernos a nosotros y quería saber que las personas a las que ella iba a ayudar se merecían ser ayudadas, más o menos, ¿no? Quería saber cómo éramos, qué pensábamos, qué costumbres teníamos, dónde vivíamos, cuántos años hacía que estábamos juntos, cuánto deseábamos ser padres. Y me acuerdo que yo le dije que ella iba a hacer por mí algo que yo no sabía si yo hubiera podido hacer por otra mujer. Realmente lo que ella hizo por mí es algo que yo nunca voy a poder devolverle, yo nunca voy a poder devolverle a ella lo que ella hizo, lo que ella me brindó en la vida. Y ella tenía 3 hijos y hubo 9, no llegó a 9 meses, pero hubo 8 meses de su vida que ella puso en pausa y dio vida para mí al mismo tiempo que cuidaba a sus hijos y que atendía su trabajo y atendía sus obligaciones y tenía la paciencia infinita para llamarme, para atenderme, para escribirme, para mandarme fotos, para recibirme cuando yo viajaba durante el proceso. Fue una experiencia genial, genial, de Hay mucho algo que me gustó lo que amor. dijiste, y es que se eligieron los dos. Es decir, Sí, vos y sí, Gustavo, tu esposo, y ella, que fue algo mutuo en el que los dos tienen poder de decisión. Y para mí eso es sí, muy sí, importante para explicar y hacer entender cómo funciona la subrogación en Estados Unidos. Porque en los otros países que se hace subrogación, cuando se hacía más en India, en Ucrania, no existe la posibilidad de elegir a la subrogante y por lo tanto hay una crítica eh, muy marcada a decir que la subrogante es como una esclava y que uno está, el médico, la agencia, vos, los padres de intención, están en una situación de poder sobre la subrogante que la tienen como una esclava para obtener un bebé. ¿Cómo vos viviste toda la relación con la subrogante y qué opinas de todo esto? que es un mito, que quizás son leyendas urbanas o cosas que se repiten y no, no son así. De hecho, si yo tuviera que darte algún ejemplo, yo estaba expectante, ¿no? Esperando ver cómo arrancaba mi proceso de subrogación, que era algo que yo no conocía, estaba empezando. Entonces me decían, bueno, Debbie, algunas cosas ella las pidió, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo quiero yo soy muy natural y a mí me gustaría hacer durante el embarazo, tener masajes naturales, no me acuerdo, pero quería algo, unos masajes semanales o algo así. Bueno, tenelos. O sea, nosotros solventamos todo lo que ella necesitaba, ¿no? Entonces, alguien me preguntó, bueno, ¿pero por qué? Y porque yo lo único que quiero es que ella sea feliz y esté cómoda gestando a mis hijas. O sea, yo no tenía otra misión en ese momento en mi vida. Yo necesitaba que ella estuviera bien
para que pudiera llevar adelante un proceso sano y feliz y gustoso. Entonces, después ella necesitaba tener durante el parto una dula. Entonces, ningún problema, vamos con la dula. Luego estaba muy cansada y lo comprendimos perfectamente, estaba muy cansada durante el tiempo de gestación, entonces dijo, necesito ayuda en casa. Ningún problema. Tenemos, ¿qué necesitas? Lo que vos necesites, Open Arms, ¿no? Claramente. Open Arms era, bueno, me llamaba y me decía, Silvina, Debbie necesita ayuda en casa. Lo que necesite, Debbie tuvo ayuda en casa. Luego los chicos de Debbie habían terminado el colegio y ella tenía los 3 nenes en su casa y no podía con los 3 chicos más la panza. Entonces dijo, bueno, la verdad es que yo necesitaría un summer school. Ningún problema, van al summer school. Nosotros solventábamos el summer school. Entonces eso de que la mujer es una esclava, la mujer es explotada, no, no fue así. O sea, ella a mí me dio todo, porque me dio mis hijas, Sí. pero yo creo haber estado a la altura de todo lo que ella necesitaba. Y así como yo, todas las familias que pasan en Estados Unidos por la subrogación están siempre a la altura de las circunstancias. A Debbie se le había roto el auto, me acuerdo, se le rompió el auto. Y tenía que ir a una consulta contigo. Ningún problema. Anda, ¿dónde buscas un auto de alquiler o lo que necesites para ir tranquila y tener el auto hasta que te devuelva el taller tu auto? Y ella tuvo un auto alquilado el tiempo que necesitó movilidad y todo era, Open Arms me llamaba y me decía, bueno, vamos a tomar fondos para alquilar un auto, vamos a tomar fondos para pagar los masajes, vamos a tomar fondos para el quiropráctico. Ella quería un parto natural, intentar a toda costa un parto natural por más que fueran 2. Y era muy difícil porque una de las mujeres estaba al revés, era todo. Bueno, entonces, bueno, un quiropráctico. Ningún problema, durante, no sé, creo que 10 días antes de que las chicas nacieran, yo la buscaba, yo ya Sí, sí, estaba, había llegado como un mes, yo había llegado como un mes antes, entonces yo todas las mañanas la iba a buscar, la llevaba al quiropráctico, me acuerdo que el quiropráctico se le subía encima y me decía, no se mueve, no se mueve, durante todas las mañanas, cada vez que llegábamos, el quiropráctico, todo, hicimos todo, y eso está lejos de esclavizar a alguien, o sea, es un ida y vuelta, es ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo brindar? O sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo vas a estar mejor? ¿Cómo te vas a sentir más cómoda? ¿Cómo lo vas a transitar mejor? Porque lo único que vos querés es que ella esté tranquila, necesita estar tranquila para pasar bien por el proceso. ¿De qué serviría si no? igual para la gente que no ha hecho esto y no se asuste, no es que la subrogante empieza con caprichos permanentes, No, sino que todo está establecido también en un contrato legal y sí, después me vas a hablar de los contratos en un minuto. Te quiero dar un descanso porque yo ya sé que te gusta hablar mucho. sí, sí, Y, si vos me tenés que parar a mí. Es verdad lo que decís, no son caprichos, pero el proceso es largo y esas son cosas que, bueno, a mí quizás me pasaron muchas. Hay personas a las que no les pasa nada y todos transitas bien, pero lo que yo quería graficar es que no hay tal cosa como que vos explotás a la subrogante. seguro, Es seguro. un mito, es un mito. Mirá, voy a gente que nos está mandando textos. Flor dice, gracias por regalarnos esperanza. Ese es el objetivo de hablar en todo esto. Te manda saludos, gente que te conoce. Silvita Ramírez dice que sos una genia. Distintas personas te están saludando. Julie me dice que quiere hacer, Giliberti dice que quiere hacer un Instagram Live. Te agradezco, lo vamos a hacer juntos. Este, desde Tucumán, Sebastián me saluda, también papá de mellizas, que hicieron un tratamiento con nosotros. Este, uh, siguen los saludos. Estoy viendo porque creo que había algunas preguntas, gente de Argentina, de España que conozco, de Ecuador, nos mandan saludos. Karim dice que lamentablemente hizo 2 tratamientos y le fue mal. Eh, uh, Te felicitan por tu perseverancia, por el testimonio que está haciendo, y que tienen a Luca
Ivonne está diciendo que tiene a Luca, que nació por Ay, subrogación Bon. hace un año. Estoy tratando de ver más, te siguen saludando la gente, y ya hace casi media hora más o menos que estamos hablando. Entonces, desde el punto de vista legal, vos iniciaste todo este camino, no sé, hace 9 años más o menos. Sí, sí, pues si las mellizas Este, cumplen 7, así que... Contame, ¿cómo era la situación en Argentina? ¿Por qué vos dijiste, no, yo en Argentina no voy a hacer subrogación, y te decidiste por hacerlo acá? Y después hablemos un poco de eso y hablemos si es que ha cambiado algo ahora la situación, ¿no? Argentina no tiene una ley que reglamente la subrogación. Entonces, cuando yo lo hice no había antecedentes, no había ningún antecedente en la Argentina. El primer antecedente es 2 años más tarde del nacimiento de mis hijas. No obstante, aun cuando ahora hay algunos antecedentes, la Argentina no tiene una ley que regle la gestación por sustitución. Entonces, hay algunos casos, no se sabe a ciencia cierta cuántos hay, en donde únicamente con fines altruistas, la justicia, con un juez reglando, la justicia autorizó que una mujer gestara un niño para otra mujer. Pero sí o sí tiene que ser altruista, no puede haber dinero involucrado en la gestación. Eso reduce mucho el campo de acción que vos tenés. Puedes gestarte una amiga tuya, puedes gestarte una prima, puedes gestarte tu hermana, pero sí tiene que estar bien claro que no puede haber dinero de por medio. Eso en los hechos es muy difícil. En la Argentina lo que sucede es que en redes sociales, en grupos o lo que fuere, la gente comienza a pedir gestantes, las gestantes se ofrecen a gestar, y en los hechos hay intercambio de dinero. Y eso conlleva un doble riesgo. Uno es que el juez evidencie el intercambio de dinero, entonces el proceso empiece a correr riesgos. El otro es que quien solicita dinero termine abusando de los padres, de los intensos padres, los intended parents, como dicen en Estados Unidos, Sí. de los pretensos padres, y entonces también se empieza a complicar. Y en un momento, en el 2017, la Argentina tuvo una acción colectiva y que se presentó ante un juez en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ese juez, como una medida precautoria, le ordenó al registro civil de la ciudad de Buenos Aires que inscribiera todos los niños nacidos por sustitución dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires con determinadas formalidades, ¿no? Tenía que tener un consentimiento, la clínica tenía que estar anoticiada de la gestación por sustitución, el lugar donde el niño naciera también, que los inscribiera como hijos de los pretensos padres. Pero eso también conlleva su riesgo. Primero porque es una medida precautoria y transitoria. Algún día alguien va a tener que arreglar definitivamente sobre esa medida, si queda definitiva o no queda definitiva. Y segundo, porque esos niños que nacen de una mujer que gesta para otra, dejan de tener el control del juez. El control del juez en Estados Unidos lo tiene, por más que esté legalizado y estén todos los actores del proceso conforme la ley, hay un control jurisdiccional que es el que pasa la mirada general por encima del proceso para asegurarse de que nadie cometió una ilegalidad o que nadie abusó de nadie o que nadie obró contra la ley. Entonces, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se inscriben estos nacimientos sin el control del juez. Entonces, vos ya no sabés si en ese nacimiento hubo alguna ilegalidad, si alguien abusó de alguien. ¿Y eso a dónde conlleva? A la inseguridad jurídica. O sea, vos no tenés en la Argentina la seguridad durante todo el proceso que al final termine bien. La mayoría de los casos que uno conoce, bueno, pasan un tiempo de zozobra, algunos tienen algunos inconvenientes que se pueden solucionar, pero hay un caso que es como el más resonante, que son dos papás que tienen un niño que ya tiene 5 años
a quien la justicia no los reconoce como padres y lo tienen y está anotado como hijo de la amiga de esa pareja igualitaria que lo gestó y el caso está en la corte. Y ahora, bueno, si salen, tienen que salir del país, tienen que salir con la autorización de esa mamá, que es amiga de ellos y dice, yo no lo tuve para cuidarlo yo, para criarlo yo, es hijo de ellos dos. Bueno, ellos no lo pueden inscribir como hijo de ellos y hasta hace 2 años en la corte y la corte no se expide. Ese Y caso, ese es Silvina, uno. creo que esa pareja gay tuvieron una hija por su relación en Estados Unidos primero, No, ¿no? es eso, ese es otro. Y después Estos decidieron sí, ese es probar otro, suerte. sí, 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 ese es otro, ese es otro. Este que yo te digo es el único hijo que tienen. Yo los conozco, la verdad son dos personas amorosas. Y ya tiene 4 años el nene y está anotado como hijo de la mujer que lo gestó. Sí. Entonces, con esos antecedentes, la Argentina sigue siendo riesgosa. Y más allá de eso, hay casos que vos escuchás en que durante el proceso les piden más plata, bueno, algunas cosas, poneme un negocio. Yo tenía una cliente que me venía a ver y me decía, bueno, y ahora me pidió que le ponga un kiosco, y ahora me pidió que le haga, se le amplíe la casa, y ahora, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, ya tiene mi hija en la panza, ¿qué voy a hacer? Entonces, esas extorsiones diarias, y la verdad es que no fue un buen proceso. Terminó bien, pero no hace falta pasar por eso, ¿no? Ahora, para ponerme en la vereda opuesta, vos mencionabas que David te pedía en un momento que quería un masaje o un quiropractor. ¿No es lo mismo? Que David te estaba pidiendo eso y acá te estaban pidiendo un kiosco o algo así. No, a ver, yo a Debbie le pude haber dicho, mira, Debbie, no puedo pagar los masajes. Ella, cuando nosotros empezamos el proceso, ella me dijo, yo soy naturista, soy vegana, yo quiero la dula, esto. Yo estuve de acuerdo en eso. Yo no tuve sorpresas. Y de hecho, en mi contrato estaba todo especificado, incluso hasta si ella tenía problemas en su trabajo por mi proceso, por la gestación de mis hijas, yo tenía que ayudarla para compensar esa falta. Pero yo lo supe todo al inicio, yo no tuve sorpresas en mi proceso. Estaba todo, todo, incluso algo que a mí me sorprendió mucho, el primer resumen de gastos que me Sí. llega un ticket de Walgreens. Y el ticket me mandaban, me decían, bueno, hemos pagado $3.75. Y yo veía el ticket era como, no sé, 50 cosas. No, bueno, ya había comprado 50 cosas, de las cuales solamente 3 cosas tenían que ver con el embarazo de mis hijas, que eran $3.75. Y estaban subrayadas en ese ticket escaneado y eran unas vitaminas. Eh, y todo lo demás estaba fuera. Yo no tuve sorpresas. Los procesos son sumamente transparentes en Estados Unidos. Nacho y Leo, acá están, mira, están los que tienen el niño en Argentina, inscriptos como la mujer, hijo de la mujer que los gestó, son Nacho y Leo. Bueno, lo que vos dijiste lo deja bien claro. Todo lo que a vos te solicitó la subrogante, Debbie, estaba dentro del contrato. En Sí, Argentina no hay un no, contrato no hay igual tal cosa. y está todo No. a la imaginación y al potencial abuso de la subrogante. Y entonces Mm. la posición que se critica muchas veces que uno abusa de la subrogante, creo que se transforma en lo contrario, que la Sí, subrogante puede ser la que termina abusando de sí, la situación, ¿no? sí. Ya vamos por 40 minutos, te estoy avisando porque tenemos una hora. Después Instagram nos va Ok, a cortar. ok. De Santa Fe me mandan saludos que ya están por la semana 18. Alguien preguntaba de lo que es una dula y es como una acompañante del parto. Es la que a lo mejor lo que puede ser una muy buena amiga que te dice cuándo tenés que pujar, que te dice cuándo tenés que Mm, respirar profundo, que es la que te da un soporte emocional.
no es una obstétrica, no es una médica, no es una psicóloga, da ese tipo de apoyo. Desde mi punto de vista, cuando la dula conoce los límites de ella, no hay problema. Yo soy más conservador en esa situación y creo que si la dula ya empieza a interferir en las indicaciones del obstetra, no me parece adecuado. Nos preguntan qué opino de la subrogación en Argentina y es lo que estuvimos hablando. Ojalá que esto se pueda legislar, se pueda regular de una manera, porque yo sé que los profesionales médicos de la infertilidad en Argentina son excelentes y es algo que se podría hacer copiando los protocolos que utilizamos nosotros Sí. hace 20, 30 años, ¿no? Creo que podrían ir en el buen camino. Pero no, la subrogación no es solamente poner el embrión en alguien más, sino que se evalúa No. bien quién es esa Sí. persona, ¿no? Hay gente que dice que están esperando de mi tratamiento, dice que las mellis están hablando y que son divinas. Este, um, después me preguntan cuándo el surrogation. No le entiendo bien la pregunta a Pavones, si me lo puedes preguntar de nuevo. Por eso, doctor Ackerman, ¿cuánto el surrogation? No sé si a lo mejor me está hablando de la parte financiera. Ah. Si es eso, lamentablemente la gran desventaja que tiene el tratamiento en Estados Unidos es que es mucho más caro que en otros lugares. Aproximadamente vale más de $100.000 y depende de cada circunstancia, puede ser más, que sea menos es realmente más raro. Y esa es el problema grande de hacer el tratamiento acá. Te preguntan cada cuánto te comunicas con la subrogante y cómo te comunicabas con ella. Bueno, fue una relación que fue creciendo. Cada uno encuentra su medida, ¿no? Una de las cosas que yo te decía que pregunté en Open Arms en nuestra primera reunión fue esto mismo: ¿cada cuánto me comunico? Y ellos sabiamente me dijeron: vos vas a encontrar la medida de tu relación con tu surrogate. Déjala fluir. Y es verdad, fue creciendo con el tiempo. Yo luchaba contra mí misma, ¿no? Para no convertirme en una acosadora, porque uno está todo el tiempo queriendo saber qué hizo, qué no hizo, y cómo te sentís, y cómo te mataste, y cómo dormiste. Y uno no puede estar todo el día así, porque ya tiene una vida, tiene unas cosas que atender, y uno no puede estar todo el día encima. Entonces tenía como una rutina con ella cada una semana, 10 días, nos hablábamos, nos mandábamos, hacíamos un Skype, no muy seguido, era más una llamadita: ¿estás bien? Sí, chao, un beso, hasta ahí. Y Skype hacíamos una vez cada 20 días, no estábamos todo el tiempo haciendo Skype. Y yo viajé durante el proceso 3 veces. Eh, y con alegría, ahí yo una vez viajé con mi mamá, después una vez estuve sola y después también pasé mucho tiempo sola antes de que las chicas nacieran, y ella eh, no quería que yo estuviera sola. Entonces cada vez, por ejemplo, el primer domingo, yo había estado con ella en la semana y había ido con ella al control y al monitoreo y todo, y el domingo me llama y me dice: ¿qué vas a hacer? Nada. Bueno, me dice: te pasamos a buscar y vamos a comer todos juntos. Ella tampoco me dejó sola a mí ese domingo, ese primer domingo que yo estaba sola en Miami esperando que mis hijas nacieran, y Gustavo llegó una semana antes de que las nenas nacieran, porque estaba trabajando. Yo un mes antes dije: los veo en otra vida, me subí a un avión y me retiré, o sea, me fui. Pero la relación fue creciendo y es difícil no invadirla todo el tiempo. Y hay personas en que, por ejemplo, una amiga mía, ella tenía, su surrogate vivía en Orlando, ¿no? Pero la familia de ella tenía un departamento en Miami. Y ella viajaba muchísimo más seguido porque era llegar a su casa. Y cada vez que viajaba, su surrogate venía y se quedaba con ella. Iban a la playa, iban a la pileta, iban de shopping. Se llevó a los hijos de su surrogate, se los llevó a Disney, mi amiga. Cada uno encuentra una medida en su relación. Son normalmente mujeres muy cariñosas, mujeres muy simpáticas, mujeres muy brindadas, muy amorosas, tienen mucho amor para dar y lo tienen hacia sus hijos,
hacia mí ella tuvo mucho amor durante todo ese tiempo y después del nacimiento de mis hijos, ella tuvo mucho amor para conmigo. En los meses que yo estuve en Miami con mis hijas chiquititas, ella fue parte de nuestra vida en ese tiempo, en Miami también. Es muy linda la Y relación que seguís vos... en contacto con ella? No, tuve un tiempo de contacto, pero ella luego volvió a gestar. Para otra familia y bueno, y quizás ahí fue como más sano, para no, porque si no era como una sobredosis de afectos, ¿no? Pero sí nos mandábamos fotos de los chicos y ella sí se acuerda del cumpleaños de las Messi y me manda un saludo. Pero después ella gestó para otra familia argentina. Entonces ya ahí lo fuimos, pero las Messi tenían como 4 años, estuvimos bastante tiempo en contacto. ¿Te pusiste celosa que ella lo haya hecho para otra familia? No, no, de hecho yo hablé con la familia para la que estoy y me alegré porque era un lujo tenerla en la vida. La verdad es que era un lujo dije, es un lujo tenerla en tu vida. Era un ser de luz total. Y yo siempre le decía a ella que yo le agradecía, era muy tranquila ella. Y de hecho sus 3 hijos eran, si viera los dos demonios que tengo acá adentro, diría, ¿qué le entregué, no? Ella tenía 3 hijos muy tranquilos. Yo siempre le decía que yo le agradezco siempre lo bien que durmieron de noche. Mis hijas siempre durmieron bien de noche. Yo decía que era porque ella tenía una paz interior y era un ser muy tranquilo y las chicas salieron tan tranquilas en la noche, ¿no? Durante el día. Ah. Bueno, pero duermen genial. ¿Y las Mellis te han preguntado, le Sí, contaste? ¿Cómo fue sí. eso? Contanos un poquito. Preguntan todo. Lo primero que me preguntaron fue, en el jardín de infantes tenían una mamá que estaba embarazada. Entonces me dijeron, mamá, ¿nosotros estuvimos en tu panza? Y yo ya sabía que tenía que decir la verdad. Entonces les dije que no. Y bueno, entonces, bueno, empecé a explicar hasta que en un momento cuando tenían 4, dijeron, bueno, pero explícanos un poco más. Y ahí dije, a los grandes problemas, grandes soluciones. Le dije a Gustavo, me ha gustado, están preguntando demasiado que tomás un avión y llegar al lugar. Entonces ahí te mandé un correo y te dije, bueno, mira, están preguntando, nos vamos a aparecer por tu clínica en julio del 2017, ellas tenían 4. Así que aparecimos en tu clínica con ellas y dijimos, bueno, este es el doctor que las ayudó a nacer. Les contamos todo, las llevamos hasta Open Arms con SOWAD, después las llevamos al hospital donde habían nacido. Lo que sí no hice fue, Debbie ya estaba con la otra gestación, entonces no la conocimos a Debbie. Y yo tampoco, el consejo había consultado con una terapeuta y me ha dicho, mira, quizás hasta ahí estamos bien, pero no, que no la conozcan a Debbie, así que no la conocimos y ya, pero sí te conocieron a vos, conocieron a Sowad y fuimos al hospital y fuimos por todos lados la historia es clara, es clara. No hay nada oculto. ¿Quién fue el abogado o la abogada que te ayudó aquí en la Florida? En el estudio de Robert Terencio estaba Stephanie Bodolai. Ok. ¿Y Eh, cómo fue la parte legal? Fue fácil. Los contratos son sumamente detallistas, muy detallistas. Todo, en el contrato vos tenés todo, no hay nada que pueda pasar que no esté previsto. A diferencia de lo que tenemos acá, ¿no? Que acá los contratos no son tan casuísticos. Entonces, allá estaba todo tan reglado, son así muchas páginas, y está todo, si pasa tal cosa, tal cosa, si pasa tal otra cosa, no había sorpresas. Y, cuando vos tenés todo firmado, tenés todos los contratos con la clínica, con la surrogate, con el abogado, con la agencia, con todo, vas a la corte determinado tiempo antes y el juez saca una sentencia en donde declara que el proceso es legal, que las personas involucradas conocen la importancia del proceso, que están conscientes de la importancia del proceso y que vos, padre, tenés desde el momento del nacimiento todos los derechos de padre, pero todas las obligaciones de padre. Y eso se le notifica a la clínica, donde el niño va a nacer, al hospital, donde el niño va a nacer. Entonces, cuando vos llegás, la clínica, el hospital ya sabe tiempo antes que todos los involucrados en ese proceso somos más de 2. O sea Así que que cuando estaban en el es hospital, el brazalete identificatorio era tuyo y de Gustavo.
Sí, estábamos todas internadas. Ella y yo y Gustavo y las Messi. Estábamos todos internados, pero el brazalete lo tenía yo. ¿Te pudieron dar una habitación individual para ustedes, separado? Sí, sí, uno al lado del otro estábamos. Y desayunábamos todos juntos, sí. Estábamos internados, sí. De hecho, bueno, una de las Messi quedó unos días en incubadora y yo me quedé internada con la que quedó. Déjame que salude a Patricia y Eduardo, que es de Argentina, con la baby Amaya, que tuvieron una experiencia. Les Ah, mando un sí, abrazo. Mucha gente te felicita porque dice que sos una gran mujer y sos una gracias. luchadora y un ser de luz. Piden que después aparezcan las Messi. Sí, La ahora las gente está hago. pidiendo Sí, a las Messi. si Y, querés las hago bajar. O sea, no nos quedan, no sé cómo vamos de tiempo. Vos me nos decís deben y yo quedar las hago bajar. unos 8, 10 minutos más o menos. Si Ah, bueno, les decís que vayan vos bajando, me, pero yo también te quiero preguntar, dale. vos como abogada en Argentina, ¿qué podés hacer para una pareja que quiere hacer subrogación en Estados Unidos? ¿Cómo la podés ayudar antes de que hagan la decisión, durante el proceso y cuando vuelven? Cuando vos llegaste con las Messi, ¿cómo fue eso? ¿Con el pasaporte? Y contame todo Sí, eso. la Argentina es un país muy amigable con los extranjeros. Y arrancando al principio, espera que están bajando, pero necesito que hagan silencio. La Argentina es muy amigable. Entonces, al principio del proceso, yo puedo acompañar explicando cómo es el proceso. Durante el proceso es más que nada una cuestión no legal, sino llamame cualquier duda que tengas y por los tiempos, a veces hay un poco de dudas por los tiempos o por qué tarda tanto. Entonces es más personal ahí la charla. Y sí, al volver a casa, en Argentina, silencio, un minuto. La Argentina es muy amigable y a la Argentina no le molesta el modo en el que tus hijos nacieron, porque nacieron conforme un proceso legal en otro país. Entonces vos llegás, tenés un tiempo, que son 90 días, y ahí le adecuás el estatus migratorio. Si lo querés hacer con doble nacionalidad y lo querés hacer argentino, lo querés hacer argentino al niño o no, lo haces residente, es un trámite migratorio que se hace en la Dirección Nacional de Migraciones y a los efectos legales es lo mismo un niño nacido en Estados Unidos por subrogación que un niño nacido en Francia porque vos te fuiste de vacaciones y te encontró el parto en Francia. La Argentina no pregunta, no tocar la pantalla. La Argentina no pregunta cómo nacieron. Entonces vos sos abogada que te encargás de todo eso, podés hacer todas las cosas de la Sí, sí, documentación en sí, Argentina. sí. ¿Cómo fue, me preguntan, la primera vez que las viste y que las tuviste en brazos? Yo no te estoy escuchando. Ah, No sé si tocas. Ahí sí te bueno, escuchamos. Se está escuchando. poder agarrarlas, Ok. porque como eran chiquititas, perfecto. Cuando nacieron, los primeros momentos no las pudimos tener porque eran muy chiquititas y fueron a incubadora. Entonces, esos momentos no, pero enseguida, o sea, nosotros éramos los papás y apenas estuvieron chequeadas y sabían que estaban bien, enseguida las tuvimos con nosotros, las pusimos contra la piel y estuvimos internados con ellas 4 días. Entre el lunes y el jueves una y hasta el viernes la otra y después ya nos fuimos a casa. Estábamos en un departamento ahí en Miami, a los 60 días volvimos a Buenos Aires y ahí tomé los 90 días y les adecué migratoriamente la situación para que no estuvieran. Las tuve un tiempo en infracción, te lo voy a confesar, porque no quería ir a hacer los trámites. Pero cuando tuve que pagar la primer multa, bueno, la Argentina es buena,
La Argentina no te expulsa de ninguna manera, la Argentina te cobra una multa. Entonces, pagué una vez una multa y después, cada 80 días, para que no se me vencieran los 90 días, cada 80 días la sacaba a Uruguay. Hasta que en un momento dije, bueno, no, tengo que hacer el trámite. Así que ahí las hicimos residentes. Son residentes argentinas, con documento 90 y algo de millones. O sea Y vivimos normalmente. O sea que, como siempre le digo a mis pacientes que hacen su rogación, no van a poder ser presidentas de la nación. No, no van a poder. No van a poder. Pero podrán hacer muchísimas otras cosas, ¿no? No van a poder. Pero se podrán ir a estudiar si quisieran, podrían hacer, no sé, un montón de cosas. No, pero no van a poder ser presidentes. No. Te siguen felicitando, hay una colega tuya, María, abogada, también te manda un beso y te saluda mucho, dicen que es una historia hermosa. Te preguntaron por qué no las hiciste ciudadanas. La verdad, quizás vicio de abogada, porque siempre pensando que en la Argentina no está legislado, siempre pensé en tenerlas sometidas al juez del lugar de su nacimiento conforme el proceso con el que fueron concebidas. En la Argentina no existe. Si algún día, en alguna circunstancia, yo tuviera un problema con su nacimiento, prefiero someterlas al derecho internacional público. Es una cosa mía, de vicio profesional. Si la CES Argentina, ¿pierden la ciudadanía americana? No, americana? no, pero podría haber algunas circunstancias en que las ciudadanías chocaran y ellas tuvieran que optar. Y como para hacerse argentinas tienen toda su vida, o sea, ellas pudieran a los 20 decir, bueno, quiero optar por la nacionalidad argentina, entonces dije, bueno, que sea una decisión de ellas en la adultez y yo por ahora las mantengo así. Pero no la pierden, pero podrían colisionar en algún momento y tuvieran que renunciar a alguna. Preferí dejarlo a ellas en la adultez. Por ahí creo que está Gustavo también. Está Gustavo la acá, sí, está Gustavo. Espera que la voy a sacar, espera que voy a sacar el... Y acá está Messi, ya ni te digo, es una ametralladora, ¿cómo te va? Es una ametralladora de pedidos para las Messi. No, sí, pero las Messi, hay una que está... Las estoy tratando de mantener bajo control porque son dos terribles. Y ahora viene la otra. Ahora viene la otra, las corridas, o sea, estamos en cuarentena, en colegio. Ahí te falta un diente. Te están dando todos se me saludos. cayeron todas en esta cuarentena. Están aburridas, ¿no? Necesitamos que abran los colegios. Sí, los colegios urgentes, te juro que... Urgente, no aguanto más. No aguanto más tener de maestros a papi y a mamá. Claro. Es un gran drama. Yo no aguanto más que vos. Nosotros no tenemos la paciencia de los docentes. Claro, bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Bueno, ¿y ustedes, chicas, saben por qué estuvimos hablando con mami hoy haciendo todo esto? No tengo ni idea. Sí, sabes, porque mamá te contó cómo nacieron. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo le dicen ustedes al doctor cuando se le acuerda, se te olvida el nombre? ¿El doctor cuánto? Superman. Superman. Uno de los superhéroes. Es el doctor Superman, ¿acaso es el doctor Superman? Ah, bueno, muchas gracias. Le voy a decir a mis hijos que también escuchen esto, por favor, ¿ok? Sí. Pero bueno, sí, ya ¿no? estamos. Nos queda un minuto más o menos. Así que, Silvina, algo que te quedó para que nos cuentes, que nos digas, a ver, decime. No, la verdad es que no, yo no hubiera elegido recorrer otro camino en mi vida que no sea este, aun cuando la tenga que tener así para que no haga lío. Y la subrogación es siempre un final feliz. Y aunque el procedimiento es sumamente complejo, es definitivamente posible. Y siempre tiene un final feliz. Así que coraje, valentía y adelante, porque hay que sacarse los miedos, sí, hay que sacarse los miedos. Y despojarse de los mitos, ¿no? Hay mucho mito que hay que soltárselos y abrirse a la posibilidad. Bueno, ya estamos terminando, así que les agradezco a todos. No, gracias a vos. Que pudimos hablar y vamos a seguir en contacto.
y que disfruten lo que falta de la noche, que tengan una buena cena y nos vemos pronto, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Un beso y Bye, los queremos bye. mucho. Chao, Gracias, chao, Flor. chao. Hasta Gracias. luego.